Amados hermanos, el día de hoy comenzamos una nueva serie, una vez más una serie de 2 sermones titulada Tribulación, la vida de los cristianos fieles. Obviamente hoy es la parte 1 y con este sermón continuamos nuestro estudio exegético y sistemático del libro de los Hechos de los Apóstoles, y el sermón de esta tarde es la continuación del capítulo 14, en el cual el día de hoy estudiaremos los versos 19 al 22 del capítulo 14. Y la santa palabra de Dios dice lo siguiente. Por favor, escuchen atentos y con reverencia a la santa palabra de Dios. Dear brothers and sisters, today we will begin a new series of sermons. In this case, will be a two sermon series titled Tribulation, the Life of the Faithful Christians. Of course, this is the first part of this series, and with this sermon, we will continue our exegetical and systematic study of the book of Acts of the Apostles. And the sermon of this afternoon is the continuation of chapter 14, in which today we will be studying verses 19 through 22. And the Holy Word of God states the following. Please listen carefully and with reverence the Holy Word of God. Verso 19, hermanos. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. 20. But when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the next day he went on with Barnabas to Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. Hermanos, ya hemos visto por los versículos anteriores, comenzando en el versículo 8, aquí en el capítulo 14, Pablo y Bernabé, después de haberse dado cuenta del atentado en contra de ellos para apedrearlos en Iconio, huyeron a la ciudad de Listra, donde se enfrentaron con más oposición. Brethren, as we have already seen from the previous verses, beginning in verse 8 of chapter 14, Paul and Barnabas, after realizing the attempt against them to stone them in Iconium, they fled to the city of Lystra, where they faced even more opposition. En Listra había un hombre imposibilitado de los pies que nunca había caminado, y al escuchar que Pablo hablaba, lo más seguro hablamos de esto con cosas concernientes al reino de Dios y el evangelio de Jesucristo, puso atención a lo que Pablo decía. Pablo, al mirarlo, y como el mismo pasaje dice, viendo que tenía fe para ser sanado, siendo usado por el Espíritu Santo, le ordenó que se levantara, y este hombre al instante fue sanado. In Lystra, there was a man who had never walked before. And when he heard Paul speaking, and as we stated in our previous sermons, most commonly he was talking about the things concerning the kingdom and the person of Jesus Christ, he paid attention to what the Apostle Paul was saying. Now Paul, looking at him, as the passage states, seeing that he had faith to be healed, being used by the Holy Spirit, commanded him to rise, and immediately he was healed. Este hecho, hermanos, como recordamos, tuvo una reacción negativa, dado que los habitantes de Listra, quienes debo recordar eran gentiles paganos, tomaron a Pablo y a Bernabé como dioses, les llamaron Júpiter y Mercurio respectivamente, y creyendo que así habían hecho a semejanza de los hombres, quisieron hacer sacrificios y adorarlos como deidades, como santos, como ídolos. This fact, as we recall, had a negative reaction, given that the inhabitants of Lystra, whom I must remember who they were pagan Gentiles, took Paul and Barnabas as gods, Hermes and Zeus respectively, and believing that they had become in the likeness of men, they wanted to make sacrifices and worship them as idols or deities.
Los apóstoles, al darse cuenta de esto, rasgaron sus ropas como símbolo de desacuerdo, sabiendo que la gloria y el milagro realizado en el hombre lisiado pertenecía solamente al único y verdadero Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Fue entonces que Pablo, usando la creación, la providencia y la benevolencia de Dios, demostró a estos gentiles idólatras que necesitaban pedir perdón por sus pecados y convertirse al verdadero Dios, quien es el único que podía rescatarlos. The apostles, when realizing that they were sacrificing to them as idols, tore their garments as a symbol of disagreement, knowing and understanding that the glory and that the miracle performed in the crippled man belonged only to the unique and true God, the Father and Creator of heaven and earth. It was then Paul, using the creation, providence, and the benevolence of God, demonstrated to these idolatrous Gentiles that they needed to ask for forgiveness for their sins and come to the true God, who is the only one who could rescue them from their guilt. Y es entonces en el versículo 19, hermanos, esta tarde, que esta narrativa continúa en su curso con los hechos sucedidos todavía en la ciudad de Listra. Pero ahora da un giro diferente a las cosas. Pero antes de que vayamos al pasaje, les pido por favor que pongan atención a tres sucesos muy importantes que nos ayudarán a entender mejor esta narrativa. En el primero, quiero que notemos cómo la persecución sigue a los apóstoles a todas partes donde van. Segundo, los versos 20 y 21 nos dan luz de cuáles fueron los resultados de la persecución. Y tercero, los apóstoles exhortan a los hermanos de Listra, Iconio y Antioquía. Y quiero que veamos exactamente en qué forma los hermanos fueron exhortados. And it is then, brothers and sisters, that we come to verse 19 in chapter 14. And this account continues its course in the events happening in the city of Lystra. But now the narrative gives a different turn of things. But before we go completely into the passage, I would ask you to pay close attention to three very important events that will help us to better understand this account. In the first of them, I want us to notice how persecution follows the apostles wherever they go preaching the gospel. Secondly, verses 20 and 21 give us light on the results of the persecution. And third, the apostles exhort the brethren of Lystra, Iconium, and Antioch. And I want us to see exactly how the brothers were exhorted. Vayamos de lleno entonces, hermanos, al primer suceso importante de esta narrativa, en el cual veremos cómo la persecución sigue a los misioneros, y esto lo encontramos en el verso 19. Este verso dice que vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero para poder entender mejor el contexto de lo que Lucas nos escribe en el verso 19, necesitamos regresarnos al capítulo anterior, al capítulo 13, en el verso 50 para ser más específicos, donde leemos que los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su región. Después, aquí en el capítulo 14, en los versos 5 y 6, leemos que los gentiles y judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, pero los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Now, in verse 19, we read that some of the Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But to be able to better understand the context of what Luke is writing here in verse 19, we need to go back to the previous chapter 13, verse 50, to be more exact.
where we read that the Jews incited the devout women of high standing and the leading men of the city, stirred up persecution against Paul and Barnabas and drove them out of their district. Later, here in chapter 14, verses 5 and 6, we read that the Gentiles and Jews with the rulers prepared an attack to mistreat and stone the apostles. But the apostles, realizing this, they fled to the cities of Lycaonia, Lystra, and Derbe, and its surroundings. Como acabamos de leer, hermanos, en Hechos 13:50, los judíos de Antioquía provocaron una persecución y expulsaron a los misioneros fuera de su región. En Iconio, los gentiles y judíos prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. Y aquí en el verso 19, capítulo 14, estos mismos judíos de la ciudad de Antioquía y los mismos judíos de la ciudad de Iconia siguieron a los misioneros hasta Listra. Hicieron lo mismo que hicieron en sus respectivas ciudades. Persuadieron a la multitud en contra de los apóstoles. Y los planes que habían llevado a cabo en sus respectivas ciudades, aquí se hace realidad. Apedrearon a Pablo. Now, as we have just read in chapter 13, verse 50 of the book of Acts, the Jews of Antioch triggered a persecution and drove the missionaries out of their city. The Jews of Iconium and the Gentiles prepared an attempt to also stone the missionaries. And then it is here in verse 19, chapter 14, that these same Jews from Antioch and the same Gentile and Jews from the city of Iconium follow the missionaries all the way to the city of Lystra. And they did the exact same thing they did in their respective cities. They persuaded the multitude against the apostles. And the plans that they have in those two occasions here in verse 19 become reality. They stoned Paul. No solo que lo apedrearon, hermanos, sino que lo dieron por muerto. Lo arrastraron fuera de la ciudad, según ellos, para deshacerse del cuerpo. Pero, amados hermanos, necesitamos entender que nada de esto, o sea, la persecución y sufrimientos por el Evangelio, debe causarnos sorpresa. Esta persecución, sufrimiento de Pablo, no es nada más que el cumplimiento de la advertencia dada por Jesucristo a sus discípulos, por consecuencia también a nosotros. En Juan capítulo 15, verso 20, ven lo que dice Jesús a sus discípulos. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Not only that they stoned Paul, but they also considered him dead. They dragged him out of the city as if they were getting rid of his body. But beloved brethren, we need to understand that none of this situation, meaning persecution and suffering for the gospel, should cause us to be surprised. This persecution, this suffering of Paul is nothing more than the fulfillment of the warning given by our Lord Jesus Christ to his disciples, consequently to us, because we are his disciples, in John 15:20, where he told them, listen to what he says, remember the word I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. El apóstol mismo, hermano, habla de este sufrimiento y persecución en 2 de Corintios capítulo 11, verso 25. Pablo les dice a los corintios, 3 veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado y 3 veces naufragué pasando de noche y de día como en lo profundo. Una vez más en 2 de Timoteo 3:11, el mismo el apóstol Pablo habla exactamente de estos hechos y le dice a Timoteo, mis persecuciones, sufrimientos, como lo que me sucedió en Antioquía, en Iconio y en Listra, dice el apóstol, ¿qué persecuciones sufrí? Y de todas estas me libró el Señor. The Apostle Paul himself speaks of this suffering and persecution in 2 Corinthians 11:25. He's saying to the Corinthians, 3 times I was beaten with rods,
And once I was stoned. He's speaking of this very time. He also talks about this in 2 Timothy chapter 3 verse 11. Look at what he says. Paul saying to Timothy, my persecutions and sufferings that happened to me at Antioch and Iconium and Lystra. And then he says, which persecutions I endured. You know why? He says, yet from them all the Lord rescued me. Pero un versículo después, hermanos, ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12, Pablo dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es por eso, hermano, es por eso, hermana, que debo advertirte. Si quieres vivir, si estás viviendo una vida en Cristo Jesús, obedeciéndole, haciendo su voluntad y viviendo una vida completamente dentro de su voluntad, vas a ser perseguido y vas a tener sufrimientos. Pero hermano, no solo quiero advertirte que vas a sufrir, también quiero exhortarte y también que debo decirte que así como Pablo sufrió en Listra y el Señor los libró de esas persecuciones, el Señor también te librará a ti. Ya sea en esta vida o ya sea en la vida venidera, porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Now, a verse later, right there in the same letter to Timothy, 2 Timothy chapter 3, verse 12, Paul says, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. That is why, my brother and my sister, I must warn you. If you want to live a life, if you are living a life in Christ Jesus, obeying Him, doing His will, and living a life completely within His will, you will be persecuted, you will suffer. But beloved brother and sister, I just don't want to warn you. I want to also exhort you. I must tell you that just as Paul suffered here in Lystra and the Lord rescued him of this persecution, the Lord will also deliver you. But I must tell you this, it might not be in this life, but it must come in the later life, because we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Pero esta persecución, hermanos, traída a los hombres de Antioquía e Iconio, no trajo nada más que varios resultados positivos para la iglesia de Cristo. El resultado fue el avance del Evangelio. Los versos 20 y 21 nos dan 4 resultados positivos consecuentes a la persecución. Y el primero de ellos está escrito en el verso 20. El pasaje dice que cuando los discípulos rodeaban a Pablo, este se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. 2 cosas importantes debemos notar en este verso 20. Número 1, el amor de los hermanos por Pablo. Estuvieron a su lado, probablemente lo defendieron y no lo abandonaron, estuvieron con él hasta el fin. But this persecution, brothers and sisters, carried by the men of Antioch and Iconium, brought nothing more than several positive results for the Church of Christ. The general result was the advance of the gospel. Verses 20 and 21 give us 4 positive outcomes as a result of the persecution. And the first of them is written in verse 20. The passage says that when the disciples surrounded Paul, he got up, went into the city, and the next day he went out with Barnabas to Derbe. 2 important things we must note in this verse. First is the love of the brethren for Paul. The brethren were at his side, probably defending him, and they never left Paul. They stayed with him until the end. La segunda cosa importante en el verso 20, Pablo se levantó del suelo y entró a la ciudad siendo librado de la muerte y fortalecido por el poder del Señor.
Podemos tener por certeza que esto es lo que sucedió, hermanos, por lo que leemos en los versos en Hechos 9, capítulo 15 y 16, donde nuestro Señor ordena a Ananías a ir a orar por Saulo y le dice las palabras: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los israelitas. Y el Señor dice: porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. No solo este pasaje, sino el que leímos anteriormente en 2 de Timoteo 3:11, donde Pablo habla de que sufrió en Antioquía, Iconio y Listra, pero de todo ello lo libró el Señor. Now the second important thing we must note here in verse 20 is that Paul rose from the ground and entered the city, being delivered from the dead and strengthened by the power of the Lord. We can be sure of this by what we read in Acts 9, chapter 15 and 16, where our Lord commands Ananias to go and pray for Saul, and he said these words to him: go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. And Jesus says, for I will show him how much he must suffer for the sake of my name. Not only this passage of the book of Acts, but also what we read before in 2 Timothy 3:11. Paul speaks of his sufferings in Antioch, Iconium, and Lystra, but all of those times, the Lord rescued him. Los otros tres resultados positivos están escritos en el verso 21. El primero de ellos lo encontramos escrito con las palabras: después de anunciar el evangelio en aquella ciudad. Pablo, después de ser fortalecido por el poder de Dios y levantarse, salió con Bernabé a la ciudad de Derbe, y ahí continuó haciendo exactamente lo mismo que ha hecho desde el día que salió encomendado por los hermanos de Antioquía, predicando el evangelio. La persecución y sufrimiento causado a Pablo solo causó la expansión del evangelio. Aquellos quienes quisieron matar a Pablo y quienes pensaron que le habían matado, nunca se imaginaron que sus crueles y malvadas intenciones serían usados por el poderoso Dios para la expansión de su evangelio. Now the other three positive results are written in verse 21. The first of them is written with the words, and they had preached the gospel to that city, in verse 21. Paul, after being strengthened by the power of God, and rose up and went with Barnabas to the city of Derbe, and there he continued doing the exact same thing he has done since the day they were sent by the brothers of the church of Antioch, preaching the gospel. The persecution and suffering caused to Paul only caused the expansion of the gospel. Those who wanted to kill Paul and those who still thought that they had killed him never imagined in their minds that their cruel and evil intentions will be used by the mighty God for the expansion of his gospel. El segundo resultado positivo aquí en el verso 21 es que hicieron muchos discípulos en Derbe. Qué motivación y ánimo para Pablo al ver que después de haber sido apedreado y dejado por muerto, el Señor lo fortaleció y lo llevó a Derbe, y por medio de su predicación el Espíritu Santo regeneró a muchos discípulos para la gloria del Padre. Qué bendición, hermanos, para aquellos quienes ven los resultados inmediatos de su labor en el Evangelio de Jesucristo. Pero también qué bendición para aquellos quienes no ven inmediatamente sus beneficios, pero lo verán en aquel día cuando el Señor les diga: bien hechos, siervos buenos y fieles, entren al gozo de su Señor, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes de la fundación del mundo. Now the second positive result is found again in verse 21, and that is that they made many disciples in Derbe.
What a motivation and encouragement for Paul to see that after being stoned and left for dead, the Lord strengthened him, led him to Derbe, and through his preaching, the Holy Spirit regenerates many disciples for the glory of the Father. What a blessing is for those who see immediate results in their work for the gospel of Jesus Christ. But also, what a blessing for those who do not see these results immediately, but will see them on the day when the Lord will tell them, "Well done, good and faithful. Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." El tercero y último resultado de la persecución es que Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía. Hay algo muy interesante en este resultado, dado que desde el punto de vista sabio, no es muy positivo regresar a las ciudades donde los persiguieron. Pero al contrario, es muy positivo, dado que los misioneros regresaron a las iglesias que habían levantado en estos lugares, fueron, los exhortaron, los fortalecieron, designaron ancianos y los encomendaron a la gracia de Dios. And the third and final result of the persecution is that Paul and Barnabas returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the brethren. Now there is something very interesting in this result, given that from a wise and common sense point of view, it is not very positive to return to the cities where they were persecuted. But on the contrary, brothers and sisters, it is very positive, given that the missionaries returned to these churches and that they had planted, and they exhorted and strengthened, appointed elders, and committed them to the grace of God. Pero es entonces, hermanos, que surgirían varias preguntas. ¿Por qué estaba pensando Pablo cuando decidió regresar a las ciudades donde fue perseguido? ¿No sería mejor alejarse de ellas e incluso, estando tan cerca de su lugar de nacimiento en Tarso, ir probablemente para allá y predicar el evangelio? ¿Qué hizo que Pablo regresara a estas ciudades? Bueno, hermanos, lo que hizo Pablo al regresar a estas ciudades, lo que lo empujó a regresar a estas ciudades, fue el amor, la responsabilidad y el compromiso que él tenía con el Señor Jesucristo. El amor que fue puesto en su corazón por el Espíritu Santo en el momento de la regeneración. El amor por los santos comprados por la preciosa sangre de Jesucristo. Porque Pablo ama a la iglesia y a Cristo a tal punto que estaba dispuesto a dar su vida por ellos. Es entonces que surgen otras preguntas. ¿Es su pastor de esta manera? ¿Es su pastor como Pablo? ¿Está su pastor constantemente amándolos, sacrificándose por ustedes? ¿Les ama verdaderamente? ¿Ama su pastor a Cristo? Hermanos y hermanas, debo alentarlos a orar por su pastor. Oremos por él para que el Señor lo fortalezca, lo ayude a cumplir su vocación, la cual, como lo dijo el predicador famoso Martin Lloyd-Jones, la obra de la predicación es la vocación más alta, más grande y gloriosa a la que cualquiera puede llamarse jamás. Oren por sus pastores. But then several questions would arise. What was Paul thinking when he decided to go back to the cities where he was persecuted? Wouldn't that be better to stay away from them? And being so close to his place of birth, Tarsus, wouldn't it be a better plan to go to Tarsus and preach the gospel there? What did make Paul to come back to these cities? Brethren, the answers to those questions are so easy. Paul came back to those cities because of the love, responsibility, and commitment he had for the Lord Jesus Christ. He came back because of the love that was placed in his heart by the Spirit in the moment of regeneration for the saints, bought by the precious blood of Jesus Christ. He came back because Paul loves church in Christ so much to the point that he's willing to give his own life for them.
then another few questions would arise. Is your pastor this way? Is he loving, sacrificing himself? Does he love the church? Does he love Christ? Brothers and sisters, I must encourage you to pray for your pastor. Pray for him that the Lord will strengthen him and help him to fulfill his calling, which the known preacher Martin Lloyd-Jones said one time, the work of preaching is the highest and greatest and most glorious calling to which anyone can be ever called. Brothers and sisters, pray for your pastors. Otra cosa muy interesante que debemos notar en el versículo 21 es la valentía y el fiel servicio de Pablo al Señor. Después de haber sido perseguido, expulsado, apedreado, regresó a aquellas ciudades para ver por el bien de los santos de las iglesias de esos lugares. Se olvidó de él mismo y pensó a los hermanos primero. Están bien. Hermanos, solo el poder regenerador del Espíritu Santo en los corazones de los pastores da el amor necesario por los santos para aún mismo arriesgar sus vidas para que aquellos que fueron comprados con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero inmolado, puedan estar bien. Now, another very interesting thing to note here in this part of verse 21 is Paul's courage and faithful service to the Lord, as I mentioned before. After being persecuted, expelled, or kicked out and stoned, he returns to those cities to see for the well-being of the saints of the churches of these places. Paul put himself aside for the brethren. Are they okay? Only the regenerating power of the Holy Spirit in the hearts of the shepherds will give the love needed by the saints to even risk their own lives for those who were bought with the precious blood of the Passover lamb. Muchos resultados positivos surgieron a consecuencia de la persecución en contra de Pablo y Bernabé a manos de los judíos. Otro muy remarcable fue que los misioneros exhortaron a los santos de las iglesias a seguir perseverando en la fe. Y hay tres cosas claves en el verso 22 en las cuales los evangelistas fortalecieron, exhortaron a los hermanos de Listra, Iconio y Antioquía. Primeramente, el pasaje dice que los misioneros fortalecieron los ánimos de los discípulos. Hermanos, las almas de los recién convertidos tienden a dudar de Dios por no conocer su persona como un cristiano maduro lo conoce. Los apóstoles, viendo y sabiendo la necesidad de esto, no solamente plantaron la semilla, sino que ahora también la están regando, esperando que Dios dé el crecimiento. Many positive results arose as a consequence of the persecution of Paul and Barnabas at the hands of the Jews. But another very remarkable result was that the missionaries exhorted the saints of the churches to continue persevering in the faith. And there are three key things in verse 21 in which the evangelists strengthened and exhorted the brethren of Lystra, Iconium, and Antioch. First of all, the passage says that the missionaries strengthened the souls of the disciples. Brothers and sisters, the souls of the newly converted people, newly converted Christians, tend to doubt God because they don't know His person. The apostles, seeing this need, knowing about this need, not only planted the seed, but now they are coming back, watering that seed, waiting for the Lord to give the growth. Hermanos, el amor de los misioneros por los santos es tan evidente que al saber de la necesidad de estos santos, regresaron a estas ciudades, confirmaron a los hermanos, fortalecieron sus ánimos y no solamente con palabras, sino con hechos.
Los discípulos mismos eran testigos de las persecuciones y aún así los apóstoles no tuvieron miedo al peligro, la persecución, aún a la misma muerte, sino que al ver la necesidad de los santos pusieron todo a un lado para dar todo por aquellos quienes el Señor compró con su preciosa sangre. Que el Señor de gracia y misericordia bendiga a los ancianos y fieles pastores, aquellos que dan todo por los santos. Por favor, hermanos, una vez más, oren por sus pastores. The love of the missionaries for the saints is so evident that when they learn of the need of the saints, they return to these cities and confirm the brothers. They strengthen their minds, not only with words, but with actions, with deeds. The disciples themselves were witnesses to the persecutions, and yet the apostles were not afraid of danger, persecution, even death itself. But seeing the needs of the saint, they put everything aside to give everything for those who the Lord bought with his precious blood. May the Lord of grace and mercy bless the elders and faithful shepherds, those who give everything for the saints. Once again, brothers and sisters, please pray for your pastors. El segundo punto clave en el verso 22 es que Pablo y Bernabé exhortaron a los hermanos a que perseveraran en la fe. Los discípulos de estas tres ciudades habían sido testigos oculares de las persecuciones y sufrimientos que sufrieron los misioneros. Pablo y Bernabé estaban siendo ejemplos vivos a la congregación de que no solo con palabras se debe evitar, confortar, exhortar, sino también con hechos. The second key point here in verse 22 is that Paul and Barnabas exhorted the brethren to persevere in the faith. The disciples of these three cities had been eyewitnesses to the persecutions and sufferings suffered by the missionaries. Paul and Barnabas were living examples to the congregation that not only with words they invited, comforted, and exhorted them, but also with palpable actions. El tercer y último punto clave que encontramos aquí en el verso 22 es que Pablo y Bernabé dijeron a las iglesias de las tres ciudades: muchas tribulaciones eran necesarias para entrar al reino de los cielos. Ahora, es de suma importancia que entendamos correctamente las palabras que Lucas nos dice al final del verso 22. Pablo con estas palabras estaba dando a los hermanos una advertencia y una promesa. The third and last key point we find here in verse 22 is that Paul and Barnabas told the churches of those three cities that many tribulations were necessary to enter into the kingdom of heaven, or the kingdom of God. Now, it is of the utmost importance that we understand correctly the words of Luke at the end of this verse 22. Paul is doing two things with this word. He's giving the brethren a warning, but also a promise. First of all, primeramente la advertencia. Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo a los hermanos: hermanos, déjenme decirles que van a sufrir. Van a ser rechazados, van a ser perseguidos, acusados, despreciados, y algunos de ustedes los van a matar. Es como si Pablo les estuviera diciendo: les advierto estas cosas para que sepan qué es lo que viene. No solo eso, sino que también los exhortó, les pidió, les imploró que siguieran en la fe una vez dada a los santos. Es como si les dijera las palabras: les invito a que sigan en el camino angosto a pesar de las dificultades y las tribulaciones. First, the warning. Luke says, it is necessary that through many tribulations. In other words, it is as if Paul were saying to the brothers and sisters, let me tell you that you are going to suffer.
You will be rejected. You will be persecuted, accused, despised. And some of you will even die for the sake of the kingdom. It's like Paul was saying to the brethren, I warn you of these things so that you know what's coming. It is as if Paul was saying to them, but also I want to exhort you. I beg you to continue in the faith once given to the saints. I invite you to continue in the narrow path despite difficulties and tribulations. Segundo, la promesa. Después de haberles advertido que lo que les iba a suceder, les dio una promesa. Entraremos en el reino de Dios. Pablo les dijo a los hermanos, sí, vamos a sufrir, sí, vamos a ser perseguidos, rechazados, odiados, algunos de ustedes hasta los van a matar, pero tengan valor porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas tribulaciones no son nada comparados con el poder gobernante y soberano de Dios. Tengan por seguro que si atravesamos por todas estas tribulaciones, al final el Señor nos recibirá en su reino y todo este sufrimiento, dolor, tristeza no serán nada comparados con la eterna presencia de Dios Padre. Pablo les dijo, ánimo hermanos, sigan adelante, sigan en la fe, sigan en la obra. Cristo está con nosotros. Second, the promise. After having warned them of what was going to happen to them, he gave them a promise. He says, we will enter into the kingdom of God. Paul told the brethren, yes, brother, we are going to suffer. We are going to be persecuted, rejected, hated, and even some of you are going to be killed for the kingdom's sake. But have courage. Because if God is with us, who is against us? These tribulations are nothing compared to the ruling and sovereign power of God. Be assured that if we go through all these tribulations, in the end, the Lord will receive us into His kingdom, and all this suffering, sorrow, and sadness will be nothing compared to the eternal presence of God the Father. Paul encouraged them to continue ahead, to continue in the faith, to continue in the work. Paul told them, Christ is with you, and you will be in His kingdom. Qué contraste, hermanos, estas palabras del apóstol Pablo a los hermanos de estas ciudades con las creencias y herejías del moderno centrado en el hombre evangelio de la prosperidad. Hombres malvados, amadores de sí mismos, abusivos, mentirosos, herejes, amantes del dinero, enemigos de Cristo, que usando la palabra de Dios y su santo evangelio para hacerse ricos, hacen creer a la gente con sus mentiras que ellos tienen el poder de fe en sus lenguas para declarar algo y ya es hecho. Hacen creer a la gente que pueden tener lo que quieran apelando a las necesidades más básicas del hombre: dinero, salud y amor. Solo declara, dicen ellos. Dios quiere que tengas salud, dicen ellos. Tú tienes el poder en tu boca, decláralo, dicen ellos. Dios quiere que triunfes, dicen ellos. Dios quiere que seas próspero, dicen ellos. Dios quiere que tengas salud, que tengas dinero. Pero aquí el apóstol Pablo dice lo contrario. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario, hermanos, llevar la cruz de Cristo con nosotros. Es necesario sufrir por el nombre de Cristo. Es necesario sufrir por seguirle, sufrir por obedecerle.
Y aquellos que son suyos sufrirán y permanecerán hasta el fin, porque aquellos quienes no permanecen en la fe debido al sufrimiento por su nombre saldrán de nosotros, porque en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero saldrán a fin de que se manifieste que no todos son de nosotros. What a contrast these words of the Apostle Paul to the brothers of the cities of Antioch, Iconium, and Lystra with the beliefs and heresies of the modern man-centered prosperity gospel. Wicked, self-loving, abusive liars, heretics, lovers of money, enemies of Christ who have used the word of God and his holy gospel to become rich. They make people believe with their lies that they have the power of faith in their tongues to declare something, and it's already done. They make people believe they can have what they want by appealing to men's most basic needs: money, health, and love. Just declare, they say. God wants you to be healthy, they say. You have the power in your mouth. Declare it. God wants you to succeed, they say. God wants you to be prosperous, to have health, to have money. But the Apostle Paul here says otherwise. It is necessary that through many tribulations we enter into the kingdom of God. It is necessary to carry the cross of Christ with us. It is necessary to suffer for the name of Christ. It is necessary to suffer, to follow him, to obey him. And brothers and sisters, let me tell you that only those who are his will suffer and remain until the end, because those who do not remain in the faith, do the suffering for his name, will leave us, because they were not really of us. Because if they had been of us, they would have stayed with us. But they would come out so that it was manifested that they are not from us. Hermanos, el pasaje de este día nos ha enseñado varias verdades. Primeramente, hemos visto que aún para los hombres que Dios usa para su gloria, sufren por causa de su nombre. También hemos visto que este sufrimiento no fue suficiente motivo para detenerlos de predicar el Evangelio. Esta tarde el pasaje bíblico nos ha mostrado que es necesario sufrir tribulaciones en esta tierra para entrar al reino de los cielos. Brothers and sisters, today's passage has taught us several truths. First, we have seen that even for men that God uses for his glory suffer because of his name. But we have also seen that this suffering was not enough reason to stop them from preaching the gospel in the next city. This afternoon, the Bible passage has shown us that it is necessary to suffer tribulation on this earth in order to enter the kingdom of God. Hermanos, las tribulaciones, persecución y sufrimiento no detuvieron a los evangelistas de predicar el glorioso evangelio de Jesucristo a los lugares donde fueron. Las tribulaciones, persecución y sufrimiento no detuvieron a los misioneros de ir a las ciudades donde anteriormente los habían perseguido, y fortalecieron y exhortaron a los hermanos para seguir perseverando en la fe. Brethren, tribulations, persecution, and suffering did not stop the evangelists from preaching the glorious gospel of Jesus Christ to the places where they went. The tribulations, persecution, and suffering did not stop the missionaries from going to city, places where they have been persecuted before. And you know what they did? They strengthened and exhorted the brethren to continue persevering in the faith. Es por eso, hermanos, que esta tarde me gustaría a mí también exhortarlos a ustedes a que sigan firmes y adelante con Cristo, aún en medio de las tribulaciones. Les invito, aunque haya problemas, persecución, tribulación, sigan fieles y firmes en la fe.
Les recuerdo que el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el Dios quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, está con ustedes. Acerquémonos confiados al trono de la gracia y pidamos al Señor valor, fuerza, convicción para seguirle, para amarle, para obedecerle, para predicar su santo evangelio, para amar a los hermanos, para ser fieles a Él, para que con nuestras acciones, palabras y pensamientos demos gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para quien es la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Pero hay algo más que debes saber, hay algo más que necesitas saber. Todos hemos pecado y somos culpables. Y si Dios nos juzgara por las cosas que pensamos y que hablamos y cómo vivimos, somos culpables en frente de Dios. Y déjame decirte que hay un castigo eterno que viene y es grande y es eterno. Si no conoces a Cristo, si no has recibido a Cristo, el Hijo de Dios, prometido en el Antiguo Testamento, encarnado de la Virgen, que anduvo entre nosotros con su deidad y nunca hizo pecados. Aquel que fue acusado falsamente y lo crucificaron en la cruz y murió y fue sepultado, al tercer día ascendió a la diestra del Padre, para que su justicia fuera imputada a nosotros y Dios pueda perdonar nuestros pecados. Te ruego que corras a Cristo. Busca a Cristo mientras pueda ser hallado. No esperes más. Pide perdón por tus pecados. Pide perdón a Cristo. It is for this reason, brethren, that this afternoon I would like also to exhort you to stand firm and keep going forward with Christ even in the midst of tribulations. I invite you that even if there are problems, persecution, tribulation in your life, remain faithful and firm in the faith. Let me remind you that the God of glory, the Almighty God, the God who made the heavens and the earth and everything in them, is with you. Let us come boldly in confidence to the throne of grace and ask to the Lord for courage, for strength, for conviction to follow Him, to love Him, to obey Him, to preach His holy gospel, to love His church, to be faithful to Him, that with our actions and words and thoughts we might give glory to the God the Father of our Lord Jesus Christ, to whom is glory and honor forever and ever. Amén. Vamos a orar, hermanos, nuestra oración de aplicación. Let's pray our prayer of application. Heavenly Father, we are in your presence. And Father, we understand and we know that you chose people like Paul, men like Paul and like Barnabas to preach your glorious gospel. Father, I pray that you would give us their minds, their love for the church. I pray that we will be bold people that preach your gospel, no matter tribulation. Father, I pray that you will give us conviction, love, that you would help us to follow you, to obey you, to be more like you. Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y santifícanos. Úsanos para tu gloria. Déjanos obedecerte. Déjanos amarte. Ayúdanos, Señor, a encontrar valor en medio de las tribulaciones. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.